de este fin de semana sobre el tema. Si ustedes se fijan, el volante que se preparó y que se distribuyó es Seminario Bíblico, la naturaleza humana de Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo este fin de semana. Así que yo podría responderles con una frase y decirle, tomó esta o tomó esta, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es estudiar a fondo y poder identificar claramente por la Biblia lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la naturaleza de Cristo. Les voy a decir esto. Este libro toma la posición y le responde a los evangélicos que los adventistas creemos que Cristo tomó la naturaleza inmaculada de Adán antes de su caída. Que esa fue la naturaleza que Cristo tomó al venir a este mundo. La naturaleza inmaculada de Adán. Ahora, nosotros no estamos diciendo que Cristo haya pecado. Los adventistas que creen que Cristo tomó naturaleza después del pecado, no creen que Cristo pecó, solamente que recibió una naturaleza debilitada por el pecado. La posición de este libro es que Cristo tomó una naturaleza como la de Adán antes del pecado. El problema es este, que los autores de este libro trataron de convencer a los evangélicos que los adventistas siempre habíamos creído eso, que Cristo había tomado una naturaleza impecable como la de Adán antes del pecado, y que eso era lo que los adventistas siempre habíamos enseñado. Les voy a leer un parrafito ahora de otro libro que se publicó que lleva por título La teología de preguntas sobre doctrina. Miren cuán grave es esta situación para el autor de este libro. Este libro se publicó, el que tengo en la mano, muchas gracias. Ya la verdad que me iba a quitar y me voy a quitar el saco porque estoy ya mojado. Gracias. Miren cuán candente y explosivo es este tema. Dice así: el grupo de nuestros... Gracias. Está bien. El grupo de nuestros teólogos adventistas que se reunió con los teólogos evangélicos tenía una misión muy difícil. Tenían que producir un doble engaño. Fíjense, este teólogo que está escribiendo esto dice que era un doble engaño. Por eso les digo que esto es un tema explosivo y un tema divisivo. Nosotros no venimos para causar ni explosión ni división. Eso sucedió ya y sigue todavía el mundo adventista dividido en este punto. Nosotros venimos a estudiar este fin de semana la verdad por la palabra de Dios, de lo que el Señor enseña en su palabra con respecto a esto. Pero dice aquí este autor, tenían que producir los teólogos adventistas un doble engaño para dos audiencias diferentes. Primero, tenían que probarles a los evangélicos de tendencia calvinista que nosotros habíamos cambiado nuestra doctrina con respecto a la
naturaleza de Cristo. Y en segundo lugar, tenían que convencer a los adventistas del séptimo día que nosotros no habíamos cambiado nuestra doctrina. Doble engaño, porque en primer lugar la iglesia no había cambiado su doctrina, pero a los evangélicos había que demostrarles que sí habíamos cambiado. Sigue diciendo, el doctor Leroy Froom, uno de los autores del libro Preguntas sobre Doctrina, pudiera colocar tal cantidad de material mutilado, tergiversado y mal relatado como este sin saber que lo estaba haciendo, es imposible. Ningún doctor en teología es tan tonto. Esta presentación no fue un accidente, fue un engaño deliberado e intencional. Ahora, el libro Preguntas sobre Doctrina justamente declara aquí que con respecto al tema de la naturaleza de Cristo, hubo un cambio sustancial. La iglesia había enseñado una cosa por 100 años y ahora de pronto se comienza a presentar otra cosa diferente. También este libro declara que hubo manipulación en los documentos que usaron los autores de este libro para convencer a los evangélicos de que siempre habíamos creído en eso cuando en realidad no era cierto. Esto es un engaño y es una deshonestidad teológica. Yo sé que aquí en nuestro medio tenemos personas que no son de nuestra iglesia y podrán estar pensando en este momento, bueno, si teólogos adventistas cometieron una deshonestidad teológica tratando de engañar al mundo evangélico y tratando de engañar a los adventistas al sacar este libro, ¿cómo podemos confiar en algo así? El Señor Jesucristo nos dejó muchos consejos y advertencias en su palabra de que cosas como estas vendrían. Y por eso, al tratar este tema cándidamente, abiertamente, nosotros tenemos que decir toda la verdad si queremos que los demás crean en la verdad que nosotros enseñamos. El Señor Jesucristo nos dejó dicho que su iglesia iba a ser infiltrada. Busquen en San Mateo, en el capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Le dijeron los siervos: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo,
pero vino el enemigo y le sembró cizaña. La iglesia es el campo. El enemigo es el diablo. Y la cizaña es la doctrina falsa, el engaño. Y sobre todo cuando esto se hace premeditadamente y con el deseo de engañar, es aún más terrible tener que reconocer que hubo un engaño. El Señor Jesucristo nos dice en San Mateo en el capítulo 7, guardaos, versículo 15, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. También él mismo declaró en ese sermón profético de San Mateo en el capítulo 24, San Mateo 24, dice el versículo 3, estando él en el monte de las olivas, se acercaron los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y noten la respuesta que les da el Señor Jesús a esa pregunta. Lo primero que Él dice es, respondiendo Él les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe. O sea, una de las señales que habrían de verse en el pueblo que esperaba la venida del Señor Jesús era el engaño. Él dijo, esta es una señal de que mi venida está cerca, a las mismas puertas. Él vuelve y repite otra vez esta misma advertencia en el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor o la caridad de muchos se resfriará. Fíjense, muchos falsos profetas engañarán ¿a cuántos? A muchos, mucha gente sería engañada. Y alguno puede decir, bueno, esto se refiere al mundo en general, pero no al pueblo que espera la venida del Señor Jesús. Este capítulo está escrito para advertir a aquellos que estaríamos esperando la venida del Señor. Vuelve y dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes. ¿A quién va dirigido el engaño? ¿A quién quiere engañar el diablo? A los mismos escogidos. Así que no debemos sorprendernos si el ataque viene desde adentro de la misma iglesia que espera la venida del Señor, porque nos llamamos adventistas, de ahí viene nuestro nombre, porque creemos en el pronto regreso del Señor Jesús. Entonces, si el diablo quiere engañar aún a los escogidos, pues tiene que hacerlo a aquellos que están esperando la venida del Señor Jesús. Y fíjense, el apóstol Pablo lo dice o lo pone de esta manera, Hechos capítulo 20 y versículo 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros mismos. ¿De dónde podíamos entonces esperar el engaño? ¿De dónde? De nosotros mismos, de en medio nuestro. Por eso no debe sorprendernos. Hoy en día muchos no entienden por qué nuestra iglesia está como está. Los que tenemos más años en la iglesia adventista decimos,
Pero ¿qué es lo que le está pasando a nuestra iglesia? Ya no es la misma iglesia de antes.